primera en reconocer un gobierno, una forma de gobierno presidencialista. Esta forma de gobierno tiene ciertas características, ¿no? Al igual que el sistema parlamentarista. Este sistema sí va a tener un ejecutivo unitario o monista. ¿Qué quiere decir esto? Que el jefe de gobierno y el jefe de Estado va a ser una sola persona, es decir, va a ser el presidente de la República, que va a ser elegido por voto popular y por un plazo fijo y determinado constitucionalmente. Es decir, este presidente de la República va a tener que gobernar por un plazo que ya está fijado anteriormente, es decir, su gobierno no va a depender enteramente de una confianza o del voto del mismo Parlamento. Va a ser 6, 5, 4, 7, 8 años, pero va a ser un tiempo predeterminado y fijo. También podemos decir que ni el presidente de la República va a poder disolver el Parlamento en este sistema presidencialista. Estamos hablando de un sistema presidencialista, pero o sea, único, un sistema presidencialista puro, por así decirlo, ¿no? Porque hay particularidades y variaciones, ¿no? En este sistema presidencialista único, vamos a poder ver que ni el presidente de la República va a poder disolver el Congreso, ni el Congreso o Parlamento va a poder revocar o hacer terminar de una sola vez su mandato, ¿no? El mandato del presidente. Esta es una gran particularidad que también contrasta con nuestro sistema de gobierno, esta forma de gobierno. También podemos entender que los miembros del gabinete en un sistema presidencialista no son llamados ministros, son llamados secretarios, porque son prácticamente colaboradores del presidente de la República y pueden ser puestos o depuestos en cualquier momento y con total libertad, porque son tomados como un puesto de confianza, que también guarda mucha relación con nuestro sistema, nuestra forma de gobierno. Además, claro que estos colaboradores, estos secretarios, que no son ministros, pero se les llama secretarios, no van a ser parte del Parlamento. También podemos ver que el presidente de la República va a ser constituido como el líder de la nación y va a ser quien va a manejar la política general del Estado, de la República, de la nación, etc. El presidente también vamos a poder ver que en este sistema presidencialista no va a estar necesariamente afiliado a la mayoría del Congreso. Puede suceder que este presidente tenga una minoría escasa en el Congreso o hasta no tenga bancada, como sucedió con el presidente Martín Vizcarra con el Congreso del 2020, que dicho sea de paso fue vacado. O sea, no necesariamente va a tener mayoría en el Congreso. Puede ser afiliado a un partido que tenga una escasa cantidad de miembros en el Parlamento, el Congreso en el Parlamento. Dicho esto, y precisando las características y los rasgos esenciales de ambos formas o de ambos sistemas de gobierno, vamos a entender un poco mejor cuál es el problema que está generando el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente a partir de nuestro sistema, nuestra forma de gobierno. Y hay que decir también que muchos países de Latinoamérica han adoptado, casi todos en realidad, han adoptado un sistema presidencialista, pero acá lo curioso, que no es enteramente presidencialista, porque es unos sistemas medios híbridos, es decir, que resulta de una combinación entre un sistema, una forma de gobierno presidencialista o parlamentarista, porque tienen rasgos de uno y de otro. Esto puede verse también, y es un ejemplo muy, muy palpable, en la Constitución de la Quinta República Francesa de 1958, donde se establece, por ejemplo, un sistema semipresidencialista. En Latinoamérica, como lo dijimos,
se ve claramente que casi todos los países han adoptado un sistema presidencialista, pero con ciertas particularidades, y que incorpora elementos de un sistema parlamentario. Por ejemplo, nuestro sistema, nuestro sistema de gobierno, nuestra forma de gobierno, nosotros llamamos ministros a los que supuestamente deberíamos llamar secretarios. Nosotros tenemos mecanismos de control político, que no lo tuviera un sistema de gobierno presidencialista, tales como la interpelación, la censura, la negativa de confianza a los ministros, la disolución. También es un rasgo enteramente parlamentarista, pero que está en un sistema presidencialista como el de nosotros. La disolución del Congreso, la disolución de las cámaras, y también la de un juicio político. Pero para algunos, dicha parlamentarización del sistema de gobierno presidencial ha sido muy nociva, muy peligrosa. Y más aún en un sistema, en un Congreso, un sistema legislativo como el nuestro, porque es unicameral. Es decir, las decisiones que tome esa única cámara que está en el Congreso de la República ahora van a ser leyes. Entonces, dicho esto, podemos decir o concluir que esta combinación de sistemas de gobierno, de formas de gobierno, ha resultado nociva tanto en Latinoamérica y como lo hemos podido ver nosotros acá actualmente. ¿Y por qué? Porque al momento de implementarse, se ha tomado como una premisa para su éxito solo la constitucionalización de estas y no se ha visto propiamente la realidad política. En realidad es lo primero que debe verse. En el sistema presidencialista, nosotros podemos ver que eh, el presidente de la República es elegido por voto popular, como todos sabemos, sea de manera directa o indirecta. Al ser elegido de manera con voto popular, va a tener un mayor peso, una mayor preponderancia sobre el Parlamento. Pero van a haber tres elementos que van a caracterizar a un sistema político presidencialista sí o sí. Estos tres elementos son, y los cito textualmente, un sistema político es presidencial si y solo si el presidente, uno, es elegido de manera popular, directa o indirecta, si se cumple en el modelo peruano. El presidente encabeza o dirige el gobierno que designa, si se cumple en el modelo peruano. Pero el presidente no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento durante su periodo. Esto no se cumple porque en realidad sí tenemos un mecanismo que hace que el jefe de Estado, el presidente de la República, pueda ser despedido por una votación del Congreso, que, como ustedes saben, procede por una vacancia presidencial por la votación de los 2/3 del número de congresistas. Hasta ahí estamos, por así decirlo, bien. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que sobre el tercer aspecto, que es el que un presidente no pueda ser despedido de su cargo por una votación del Parlamento, hay que tener en cuenta que esta votación va a afectar de alguna manera este sistema de gobierno presidencialista y va a hacer que un jefe de Estado tenga muchas veces un periodo de gobierno, un periodo un mandato tal vez relativamente corto o relativamente largo, pero va a hacer que se vuelva algunas veces indeterminado. Y esto no debería suceder en un sistema presidencialista, pues se supone que es el nuestro. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene no puede ser separado del cargo por razones políticas, por así decirlo.
Quienes sí pueden ser sacados de sus cargos por razones políticas, es decir, quienes sí son responsables políticos, son los ministros de Estado. Ellos sí pueden ser separados de sus cargos, pero generalmente el presidente de la República no, aunque existe el mecanismo de lo que es el juicio político, ¿no? Ahora, mmm, claro, claro, este tema de la vacancia presidencial eh, juega en contra del sistema presidencialista, como lo dijimos, pues, pues la figura de la vacancia presidencial hace que el presidente de la República deba presentarse acorde a los lineamientos o al procedimiento establecidos, si es así, si es así lo desea, al Congreso de la República. Ahora, respecto ya básicamente al sistema peruano, a la forma de gobierno del Perú, nosotros podemos ver que es un sistema básicamente presidencialista, es decir, un sistema que al ser latinoamericano va a ser un sistema presidencialista, pero con una inclusión paulatina de algunos elementos de un sistema parlamentario o semipresidencial. Es decir, va a ser una combinación de ambos y como lo dijimos antes, esta combinación no va a resultar muy buena. Es decir, prácticamente nunca va a resultar bueno. En nuestro ordenamiento constitucional, la primera constitución que regula el tema de la vacancia presidencial es la constitución de 1834. Es la primera constitución que regula el tema de la vacancia presidencial. Estas causales no es solo una, es decir, no es solo la vacancia por incapacidad moral permanente. Estas causales se van a mantener a lo largo del tiempo y van a llegar a la Constitución de 1993, en su artículo 13, que textualmente dice lo siguiente: la presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República. Primera causal. Su permanente incapacidad moral y física declarada por el Congreso. Segunda causal. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Tercera causal. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Cuarta causal. Y quinta causal, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, que ya lo vamos a ver más adelante. Un artículo clave para entender por qué es que podría decirse estuvo mal la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Vamos a ver que en nuestra historia peruana han habido casos de la vacancia de presidente de la República por incapacidad moral permanente. Esta, esta causal de vacancia va a estar regulada por primera vez en la Constitución de 1839 y va a ser aplicada justamente a 4 presidentes de la República a lo largo de nuestra historia como república, ¿no? El primero de ellos va a ser José Larriba Agüero y Sánchez Boquete. Riva Agüero va a ser vacado por incapacidad moral permanente en 1823, pero vamos a ver que Riva Agüero va a ser vacado por incapacidad moral permanente bajo este pretexto, pero va a ser en realidad por la pugna que mantenía entre este y el Congreso. Y también teniéndose que va a ser en un periodo muy agitado en nuestra historia porque no terminábamos de consolidar nuestra independencia, ¿no? Hay que tener en claro que Riva Agüero es vacado en 1823, la capitulación de Ayacucho, que pone fin a la dominación española, es en 1824. Ahí bien.
Pero el segundo presidente vacado en nuestra historia constitucional es el presidente Guillermo Billinghurst Angulo. Este presidente va a ser vacado por incapacidad moral permanente en el año de 1914, tras un intento de disolver el Congreso y de llamar a una consulta popular. Vamos a ver que estas dos primeras aplicaciones de la incapacidad, de la vacancia por incapacidad moral permanente van a ser por malas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el tercer caso no. O bueno, así parece ser. Pues el tercer caso es el famoso caso de Alberto Fujimori. Y ustedes bien saben que Alberto Fujimori huyó a Japón, ¿no? Huyó a Japón y renunció por fax, pero el Congreso no admite su renuncia y más bien lo vaca por incapacidad moral permanente. Es decir, acepta su renuncia y mejor lo vaca. Y se convierte en el tercer presidente vacado por esta causal. Pero a diferencia de los dos primeros, va a ser en un contexto un tanto diferente. Y el último, como bien sabemos, es Martín Vizcarra Cornejo. Martín Vizcarra Cornejo fue vacado por el Congreso, que él mismo convocó a elecciones tras disolver el Congreso anterior, ¿no? Y que muchos expertos, o en realidad mucha de la opinión pública, resulta acorde a que este Congreso es incluso peor que el anterior. Por, no, bueno, tal vez temas que escapan a esta exposición. Pero en realidad, Martín Vizcarra Cornejo fue vacado por incapacidad moral permanente y casualmente en un contexto parecido a los dos primeros, a las dos primeras aplicaciones, es decir, en un contexto adverso entre ejecutivo y legislativo. Aquí vemos los problemas que genera una causal, la causal de incapacidad moral permanente, pero siendo una causal totalmente indeterminada y confusa, porque en realidad no se sabe a ciencia cierta los verdaderos alcances que debería tener esta causal, o cómo es que debería ser interpretada por todos. Y como vimos también, pues el Tribunal Constitucional tuvo una excelente oportunidad de precisar esto, pero bueno, no lo hizo. Las dificultades de esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, hay que recordar que se presentan en el propio Perú, en nuestra propia nación, en nuestro propio estado, mediante o en el gobierno de Alejandro Toledo. Hay que recordar que Alejandro Toledo se vio inmiscuido en varios sucesos que hicieron pensar que se aplicaría esta causal. Porque hay que recordar que en su gobierno Alejandro Toledo tuvo que reconocer a una hija extramatrimonial y también fue cuestionado por la destitución de un juez supremo llamado Cecil Vallejo. Entonces, el Congreso quería vacarlo por incapacidad moral permanente, porque aparte el presidente de la República, que en ese entonces, que fue Alejandro Toledo, no gozaba en realidad de una grandiosa popularidad. Pero el problema está en que el Congreso no había regulado el sistema, la figura de vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad no había ni el procedimiento para hacerlo y se tomaba su procedimiento como una mayoría calificada. Pero una mayoría calificada era tomada a su vez en ese momento como un procedimiento irrazonable, al ser un cargo tan importante el del presidente de la República y que sea vacado por un Congreso en mayoría simple, es decir, la mitad más uno, era totalmente irrazonable o no proporcional, ¿no? No se ajustaba a la importancia del caso.
Y hay que recordar que se presenta una acción de inconstitucionalidad al Congreso, iba a decir, al Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional aprovecha esta sentencia, que es la sentencia 006-2003, acción de inconstitucionalidad /TC, aprovecha y exhorta al Congreso a regular sobre esta causal de vacancia presidencial, es decir, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Y cómo le exhorta? Pues el TC estimaba que una mayoría calificada no era propia o no era adecuada para vacar a un presidente de la República. ¿Y qué estimaba si razonable el Tribunal Constitucional? Era buscar una mayoría calificada, es decir, los 2/3 del número legal de congresistas, que en ese momento eran 85, porque en ese momento había 120 congresistas, no 130 como ahora. Entonces, al conseguir esos 85 votos ya se podía vacar a un presidente de la República. Y el Congreso sí lo reguló en su reglamento, en el artículo 89, en el artículo 89A. Reguló este procedimiento con ahora sí una mayoría calificada de los dos tercios del número legal de congresistas. Pero nosotros seguimos viendo que esta causal es muy indeterminada y muy difusa. ¿Por qué? Porque las demás causales, si ustedes se dan cuenta, resultan tener un carácter objetivo y no requieren de mayor discusión. Por ejemplo, y como lo habíamos leído en el artículo 113, muerte del presidente de la República, no se requiere ninguna contradicción, ninguna discusión. Aceptación de su renuncia por parte del Congreso, tampoco. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, tampoco. Es una causal meramente objetiva. Y la destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de nuestra Constitución, que voy a pasar a leer para tener en cuenta esto, que es el siguiente, ¿no? Dice: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos de decisión electoral. Ahí estamos bien, cosa que tampoco es lo que haya hecho el último presidente que fue vacado. Ya, hasta ahí estamos bien, entonces. Ya entendimos que esta causal es una causal muy, muy subjetiva, es decir, la incapacidad moral permanente como causal de vacancia es una causal que quiebra también el orden o la forma de gobierno presidencial, como lo dijimos antes. Que resulta contradictorio establecer un blindaje como lo vimos en el artículo 117 para después, bajo una amplia consideración totalmente subjetiva, totalmente discrecional y una causal con la que el Congreso puede poner un imperativo sobre el presidente para sacarlo, así de simple, ¿no? Es decir, vemos una contradicción en el artículo 117 y el artículo 113 en su inciso 2, que es el de la incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, podemos ver que si es que lo que se busca del modelo presidencial es que el presidente de la República dirige el gobierno sobre un periodo fijo y preestablecido en nuestra Constitución, y que por ello su mandato sea un mandato predeterminado. Es decir, este presidente solo va a poder ser acusado por situaciones o circunstancias solo extraordinarias y no por una circunstancia o una situación que resulte totalmente subjetiva y fuera de lugar muchas veces, no siempre.
Entonces vamos a poder ver que una causal por incapacidad moral permanente, y muchos autores lo han dicho, podría reconducirse por otro lado, ¿no? Es decir, por algo totalmente objetivo que esté fuera de infracciones constitucionales y que esté fuera del alcance de un juicio político, por así decirlo. Es decir, una, una situación totalmente objetiva, como podría ser una incapacidad mental. Y esto es lo que el argumento que muchos opinólogos daban su opinión, ¿no? Que cómo es posible que se haya votado a un presidente de la República por incapacidad moral permanente, si es que esta incapacidad moral permanente en realidad era una incapacidad mental. Es decir, para que el presidente sea vacado por esta causal, ha tenido que estar en una situación muy delicada, tal vez de salud, o de circunstancias que hagan indigna la, el ejercicio del mandato presidencial, como pueden ser situaciones de incapacidad mental o conductas que puedan quedar fuera de un marco de una infracción a la Constitución, como puede ser un estado de ebriedad habitual, como puede ser que un presidente de la República esté consumiendo sustancias ilegales, ¿no? Esté consumiendo, no sé, drogas, etcétera, o que cometa públicamente declaraciones que falten a la verdad, o como ocurrió en el caso de Alberto Fujimori, como una huida del país y su posterior renuncia por fax, ¿no? Estas pueden ser tomadas como, como circunstancias válidas para aplicar la incapacidad moral permanente para vacar a un presidente. Pero no por otras circunstancias. La verdad es un tema muy controvertido porque en realidad no está claro y no ha terminado de dilucidarse. Entonces podemos ver que la incapacidad moral permanente va a ser reconducida a dos aspectos es que se da. Primero, una concepción restringida, que como lo dijimos puede ser una incapacidad mental, o una concepción más amplia, que puede ser una conducta grave que no revista infracción constitucional, sin ser delito, porque hay que darnos cuenta, creo que está en el artículo 99 de la Constitución, que nos dice lo siguiente también, ¿no? Que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso, los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora es Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Es decir, el presidente podía ser sacado también, pero solo por haber cometido delitos durante el ejercicio de su función, no antes, como se trató como fue por lo que se vacó, porque tengo entendido se había vacado a Martín Vizcarra por haber recibido 1 millón de soles, 1 millón de soles en el año 2013 a cambio de otorgar la concesión de una obra al consorcio Obra INSA, me parece, dice ahí, Obra INSA Astable. Es decir, por este motivo es que vacan al presidente de la República, Martín Vizcarra, en una época totalmente adversa para el país, en la crisis más neurálgica que ha vivido el Perú y en medio de una pandemia, retrasando muchas cosas y costando la vida de dos jóvenes de paso, ¿no? Muy lamentable. Entonces, podemos decir que para terminar ya y para hacer una síntesis de lo que ha sido esta exposición, que podría ser plausible sí aplicar a conductas graves que sin ser delitos ni infracciones de un juicio político deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial
que hagan que no pueda ser posible que su titular se mantenga en su cargo, pero no por otras circunstancias. Y bueno, creo que de esta exposición podemos rescatar eh, que no se puede vacar al presidente de la República por cualquier cosa, ¿no? Y el tema de la eh, vacancia por incapacidad moral permanente es un tema tal vez un poco delicado, pero que se debe zanjar y dilucidar ya. No podemos estar vacando a un presidente así por así, utilizando una causal que podría tomarse como constitucional, pero que no reviste las, la seriedad del caso, ¿no? Porque no podemos estar en una situación en que cada vez que hay un enfrentamiento en ejecutivo y legislativo, el legislativo vaque al presidente de la República por cualquier cosa utilizando una causal de incapacidad moral permanente, y en este caso que el presidente de la República no pueda hacer nada porque está en su último año de gobierno, es decir, en el último año de periodo congresal, y durante ese periodo nosotros sabemos que el presidente de la República no puede disolver un parlamento. Entonces, no podemos estar en esta situación de crisis. Y bueno, esta es la reflexión que saco del tema en general y de la exposición. Espero no haber sido tan breve ni tan extenso. Y pues esto ha sido parte y una de las pocas cosas que he podido compartir respecto a las formas de gobierno básicamente y a la vacancia presidencial que ha sido un tema que nos ha tocado mucho, ¿no? Como peruanos en estos últimos meses o semanas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy respecto a mi persona. Muchas gracias. Excelente, Elvis, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Ahora vamos a pasar a los 20 minutos de preguntas, acotaciones, o quizás si quiere alguno de ustedes que se haga una reseña de lo que ha mencionado Elvis o algún punto en especial. Entonces voy a dar el uso de la palabra a cualquiera de ustedes que desee preguntar o aportar también. Tal vez puedan, si no hay preguntas, tal vez comentarios o poder incluso dar una opinión de lo que ha sido esta última vacancia, porque nosotros no hemos vivido la vacancia de Alberto Fujimori, que ha sido la más reciente antes de Vizcarra, entonces podemos tal vez opinar un poco respecto de qué es lo que pensamos respecto a la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Elvis, bueno, yo te quería comentar de que, bueno, al menos la conducta que asumió el Tribunal Constitucional respecto a la demanda de improcedencia de, de la vacancia presidencial fue reprochable, ¿no? Fue bastante reprochable en vista de que no argumentaron, no fundamentaron de la manera más adecuada. Entonces, mi pregunta más iba a tú, respecto a que ya has leído, ¿no? Te has empapado del tema. ¿De qué manera crees que debió haberse tomado la postura respecto a esa demanda? Y qué, o sea, qué soluciones das a se podría decir, a este espacio que nos da este tema de la incapacidad moral permanente que pues nos puede dar cabida a ciertas situaciones, como tú bien mencionabas, conflictivas, que incluso no serían necesarias de objeto de vacancia. Entonces, mi pregunta va más por ahí, ¿no? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué asumes respecto a eso? ¿Qué propones? Bueno, sí, respecto a la primera parte que mencionaste, la conducta del Tribunal Constitucional, y varios profesores lo han dicho también, ha sido reprochable, ¿no? Porque no se ha zanjado este tema que debió ser zanjado. Y es decir, al no zanjarse vamos a seguir en esta incertidumbre y, y, y en estas situaciones de vacar un presidente así por así,
convirtiéndose casi en un deporte nacional, ¿no? Acá en Perú. Lo que yo propondría, por así decirlo, es utilizar una concepción restringida, que es lo que mencioné, es el último, respecto a la incapacidad moral permanente, tal vez como una circunstancia de una incapacidad mental. Había por ahí opiniones que el presidente esté, por ejemplo, a punto de entrar a un quirófano, a punto de entrar a una operación muy grave. Entonces, este presidente es vacado por incapacidad moral permanente para que el vicepresidente pueda asumir las funciones de presidente o, de ser el caso, el presidente del Congreso. Puede ser también por una concepción amplia, como lo dije, es decir, conductas graves que no revistan una infracción constitucional, pero que no sean tampoco delitos. Y como lo mencionaba, conductas como, por ejemplo, una ebriedad habitual, conductas como el consumo de sustancias ilegales, conductas como la comisión pública de expresiones, no sé, fuera de lugar o expresiones que faltan a la verdad, pero que sean situaciones graves. Pero yo creo que esto no va a estar solucionado hasta que se diga y se plasme expresamente en la Constitución cuáles son los motivos por los que se proceda a una incapacidad moral permanente, o a menos que el Tribunal Constitucional delimite estos, ¿no? Y esto es lo que no se ha hecho y era lo que más se requería, porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional vota falla por sustracción de la materia, porque la demanda competencial que estaba resolviendo el Tribunal Constitucional no era respecto al proceso de vacancia último. Es decir, no era respecto al proceso de vacancia donde Martín Vizcarra había sido vacado. Fue una sentencia, pero del primer proceso de vacancia, porque por el tema de plazos coincidió la emisión de esta sentencia del Tribunal Constitucional con este tema de que el presidente ya había sido vacado. Entonces, como el presidente ya había sido vacado, el Tribunal Constitucional directamente aplica sustracción de la materia, ¿no? Y es un tema bastante controvertido, y yo aplicaría esto, ¿no? Pero sí, siempre llamaría al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Y bueno, no se hizo, pues. Y creo que fue una votación de... ¿Perdón? Respecto a justamente esta figura de la incapacidad moral permanente, ¿te has revisado cómo se viene en el derecho comparado? Exactamente, no. Por eso no puedo opinar respecto a eso. Ah, ya, listo. Gracias, entonces. ¿Alguna otra persona que tenga duda, alguna consulta o alguna aportación? Hola, Elvis. Buenas tardes, chicos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí. Sí, muchas gracias, Elvis, por tu exposición. Me parece muy interesante. Estaba muy atenta porque es un tema bastante reciente, ¿no? Porque ha ocurrido el año pasado, bueno. Y obviamente a todos pues, nos sorprendió mucho porque a veces, como tú mismo dices, no está, es un tema indeterminado, ¿no? Es un tema indeterminado y de alguna manera ello genera incertidumbre, porque no se sabe a ciencia cierta, como tú dices, cómo se puede interpretar este término de incapacidad moral. Sin embargo, yo quería más que todo saber tu apreciación, porque, bueno, por lo que tengo entendido y por lo que también había leído un poco cuando surgió este tema de la vacancia al presidente Vizcarra, se había dicho de que a este se lo había vacado precisamente porque contra él se estaba obviamente siguiendo un proceso judicial, ¿no? Por ese tema de los audios.
Entonces, de alguna manera, ello se consideró pues como falta que había contribuido a que el Congreso apruebe dicha vacancia. No obstante, obviamente hubo bastante pronunciamiento por parte de las demás personas, por parte del pueblo, por parte de estudiosos en esa materia, y consideraban que ello no debía ser así, ya que este proceso todavía tenía que someterse, pues obviamente, a lo que incumbe a un proceso de investigación en el ámbito penal, ¿no? Que tiene que ver con la investigación, con diversas etapas del proceso. Entonces, como que no se tenía, pues, como se podría decir, no había de alguna manera suficiente mérito para que se constituya como un supuesto sospechoso o algo así. Muy aparte de considerar que estábamos en un estado de emergencia. Entonces yo quería saber cuál era, bueno, más que todo tu posición, ¿no? ¿Crees tú de que de alguna manera, si es que no se lo hubiese vacado, qué situación se le hubiese podido dar al presidente? Porque sí, obviamente se estuvo inmiscuido él, ¿no? En este proceso que te estoy mencionando, pero también estaba el tema, ¿no? De la incapacidad, porque yo entiendo que ellos interpretaron de esta manera, ¿no? Como que por este tema que está involucrando al presidente, pues el Congreso decidió vacarlo para que ya no se vea envuelto y obviamente designar a Merino, ¿no? Como el sucesor en la presidencia. Y sin considerar, ¿no? Que estamos en plena crisis, en una plena, se puede decir, como que levantándonos de esta crisis que obviamente pues ha afectado en diversos ámbitos de materia en el Perú. Sí, yo creo, había una ley por ahí que no se le podía vacar al presidente de la República porque estas investigaciones que estaban o que fueron motivos para que se vaque a Martín Vizcarra, no es por defender a Vizcarra, pero estaban todavía en investigación. Fiscalía las tenía en investigación preliminar, me parece. No pasaba ni a investigación preparatoria, me parece. No está formalizado. Luis. O sea, no está formalizado, me parece. Si alguien me lo puede precisar, estaría bueno. Pero lo que yo podría ver y me adheriría a la posición que no era el momento adecuado para hacerlo. No por un tema de incapacidad, sino por un tema de interés nacional, porque no se podían retrasar muchas cosas por simplemente vacar un presidente y por temas. Elvis, una pregunta. ¿Me escuchas, Elvis? Sí, claro, te escucho. Elvis, si me escuchas, una pregunta, te digo, ¿sobre qué base se puede calificar que un presidente es inmoral? Porque si nosotros analizamos la Constitución, ni el Tribunal Constitucional se pronunció en su debido momento y como tú lo has mencionado, tan solamente es un intérprete de la Constitución. Él no puede decir el presidente es inmoral tampoco. Entonces, si nosotros pedíamos que el tribunal se pronunciara con respecto a ello, es para que nos diga qué significa ser incapaz moralmente. Pero la decisión acá lo tomó el Congreso. La Constitución misma lo dice, son 87 votos que los congresistas digan simplemente este presidente es incapaz moral, pero ¿sobre qué base? ¿Cómo podemos decir que el presidente es incapaz moralmente? ¿Y cómo lo podemos, porque esto es una imputación, o esto es una imputación a un presidente? Entonces, ¿cómo le podríamos decir, tú eres incapaz moralmente, entonces a nosotros hacer una imputación tenemos que probarlo? Y ahí es donde aquí se rompería todo este nexo jurídico. Es por eso que leí algunos textos que decían que esto más que todo es algo político y no es jurídico. Entonces, la Constitución o el Tribunal Constitucional versa sobre lo jurídico, no sobre lo político. Hay muchos que ahora hay un gran alboroto porque a veces dicen ¿por qué el Tribunal Constitucional no entra a cuestionar al Parlamento y todo esto? Porque no tiene legitimidad y tampoco no puede hacerlo. La política y el derecho son cosas muy diferentes.
El Tribunal y eso es, Constitucional no legisla, solo puede exhortar al Congreso a hacerlo. claro, No puede hacer nada más. sí, en eso tienes razón. Ahora, hay temas, por ejemplo, interesantes en ese aspecto, ¿no? Algunos dicen, ahora hay un tema en donde sacan ya eh, el derecho en la política, pero, por ejemplo, si nosotros lo vemos de nuestro punto jurídico, nunca, por ejemplo, Kelsen decía, nunca hay que meter a la política en el derecho. Y es por eso que él se rebelaba incluso contra sus profesores mismos, porque en las universidades enseñaban política y no enseñaban derecho, no enseñaban lo jurídico. Entonces decían que por ejemplo, para Kelsen, lo jurídico tomaba una vía y lo político otra, porque si el día en el cual el poder político verse sobre lo jurídico, ese día no habrá derecho, no habrá decisión de un juez para decidir sobre alguien, porque pesaría los intereses políticos y no el derecho mismo. Eso quería aportarte, Luis. Claro, muchas gracias, Aisar, por tu aporte, y en realidad es lo que hemos visto, ¿no? Parece que ha primado la política sobre el derecho y se ha atacado a un presidente básicamente por razones políticas, a una persona que no debe ser retirada de su cargo por razones políticas, porque no es responsable político. Sí. Sí, justo ya para buena manera yo de terminar mi comentario, justo Margot te pregunto, no sé si es que habías revisado quizá en esta figura en materia de derecho comparado. Y bueno, yo ahorita estoy tratando de ver, ¿no? Y precisamente el término de incapacidad moral no se encuentra, o es decir, no tiene fundamento en otros países. O sea, por ejemplo, en Venezuela se menciona, ¿no?, que en Venezuela y en Ecuador existe la figura, pero como incapacidad mental, lo cual se logra no acreditar con una certificación a cargo de una persona especializada, en este caso un médico. Obvio, lo cual no puede suceder con incapacidad moral porque no habría una persona competente, ¿no?, para que verifique o te diga, oye, sí, tú eres incapaz moralmente, ¿no? Porque de alguna manera el término moral nada más, el término para definir la mujer moral, pues, es un tanto subjetivo. O sea, ¿qué es lo moral para ti y qué es lo que puede ser moral para el otro? Entonces, ¿qué conductas van a ser morales para el para el Congreso, ¿no? Y qué conductas no van a ser morales para el Congreso? Entonces, como tú mismo has dicho, este sistema presidencialista de alguna manera se ha visto afectado por la introducción de esta figura, porque deja el tema del plazo de la presidencia del Perú, o sea, el presidente del Perú, el plazo que va a tener para que gobierne durante un tiempo, manos de quién, en manos del Congreso, el cual va a determinar a su suerte, ¿no?, qué conducta va a considerar como moral o no moral para que de alguna manera aplique esta figura. Entonces, es un tanto interesante porque, por ejemplo, en otros países solamente regulan lo que es incapacidad de alguna manera por otras cosas, no incapacidad moral, o sea, no tiene fundamento, no tiene subsistencia en otras países, en otras figuras. De alguna manera es una figura un tanto bien peruana, ¿no? Bien, netamente peruano. Se ha introducido en los congresos, ¿no? Bueno, se le ha introducido y de alguna manera, pues, yo creo que así como lo ha introducido, pues debería dilucidarlo bien y no dejarlo ahí en la incertidumbre para que se siga interpretando, pues, a manera de suerte, ¿no? De suerte, porque si es que esto sigue así, pues más adelante va a suceder y va a volver a suceder lo mismo y vamos a estar con una suerte de que el presidente ya no tenga ese plazo para que gobierne, ¿no? Como se establece en la Constitución, que tiene un plazo para que gobierne, si no va a estar a la suerte de lo que el Congreso decida. Sí, gracias por tu aporte y por lo que dijiste respecto al derecho comparado. Es verdad, una disposición netamente casi peruana, ¿no? Y pues el término moral, como bien lo dijeron y lo han repetido, es un término muy ambiguo, porque lo moralmente correcto para mí tal vez no sea lo moralmente correcto para Margot o para Adrián. No, es totalmente ambiguo, no sé, polivalente. Claro, ¿no? sería bueno investigar, claro, por nuestra cuenta, nosotros quizás también el origen, ¿no?, de esta figura, exactamente si nace aquí, si hemos tomado de alguna parte, porque usualmente también, o sea, el Perú
es copia. Entonces hay que ser sinceros en eso. La mayor parte de lo que tenemos como ordenamiento jurídico es copia de algún país, de algún ordenamiento jurídico anterior. Entonces tenemos que buscar bien y de ahí poder partir de que si realmente fue una figura bastante, o sea, creada o una figura de la cual nos hemos acogido, pues, ¿no? Y buscar un poco más en el derecho comparado, pues, para ver exactamente, ¿no? Si es que se lleva a cabo o no, como lo mencionó Daniela, dice que no existe un fundamento, y de cierta manera tienen razón, ¿no? Junto con Neisser, porque ambos aquí han mencionado que el término moral es bastante subjetivo, sí, es verdad, también lo menciona Elvi, pero hay que determinar algo que yo creo que es importante. Si bien es subjetivo, dentro de una sociedad, una moral, dentro de una sociedad la moral, la ética, tiene mucho que ver con las costumbres, con la cultura. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de cultura, vamos a abarcar bastantes términos. Ahí entran las costumbres, entran los ritos, entran todo lo que podemos concebir como cultura es todo lo que nosotros hacemos, absolutamente, nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra religión, todo. Entonces, si nosotros decimos que la moral es bastante subjetiva y nos basamos que para mí la moral puede ser así, pero puede ser para Elvis distinto, no necesariamente funciona tal cual en una sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener un estándar, vamos a tener que fijarnos en lo que se cree que es bueno y lo que se cree que es malo para una mayoría. Porque si nosotros nos vamos a basar por cada uno, entonces no va a existir un estándar del cual se puedan basar. Entonces, si bien es subjetivo, es verdad, pero dentro de una sociedad, para ordenarse, es necesario que funcione como un estándar. O sea, es decir, vamos a basarnos en lo que la mayoría considere que es bueno y que es malo. Si bien también ha mencionado de que no tendría fundamento, bueno, un tanto quizás más contundentes, pero algo así funcionaría cuando vamos a ordenar una sociedad en sí. Respecto a lo que mencionaba, me parece, del origen, ya lo dije, no, algo, tenía otra pregunta para ti, pero ya se me fue, estaba con otro documento acá. Bueno, en ese caso, ¿hay alguna otra duda, algún otro aporte que tengan por lo pronto? Tal vez quisiera escuchar a Luis o Dayana, tal vez tienen algún aporte, algún comentario. Ay, ya me acordé. Rapidito, no es una pregunta. Lo quería relacionar con el artículo 5º, el título preliminar del Código Civil. Hay una parte donde dice, contrario a las buenas costumbres y al orden público. ¿Sí es verdad? Ya, lo recuerdan, ¿sí o no? Ya, esa parte es números abiertos, apertos, perdón, porque, o sea, es como un artículo residual que se puede usar de una u otra manera en beneficio de cualquier persona. Y eso lo veíamos mucho en el derecho civil cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar al profesor Mendoza, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil. Entonces mencionaba mucho acerca de este artículo, que es un artículo que creo yo que puede traer ciertos problemas, así como esta figura, porque los términos de moral, buenas costumbres, orden público, de cierta forma también tenemos que verlo desde la perspectiva antropológica, porque como les dije, tiene mucha relación con la cultura. Entonces, ahí tenemos que acudir a otras ciencias, a otras disciplinas para poder entenderlo y descifrarlo, porque en el derecho no lo vamos a encontrar. El derecho, si bien es amplio, si bien es sistematizado, necesita de otras disciplinas, y por ahí es donde nosotros debemos encontrar fundamento. Ya, creo que quería participar Luis o Dayana. No, bueno, en todo caso, recuerden que tienen que enviar sus ideas principales hasta el miércoles, me parece que Jacqueline había dejado. Y tu resumen, Elvis, tienes que enviárselo a Dayana y a Luis para que puedan hacer la publicación del día martes. ¿Alguna otra cosa que tú tengas que mencionar, Elvis, antes de culminar la sesión? No, solo agradecerles a ustedes por haberme escuchado todo este tiempo
y gustoso de poder compartir un tema tan controvertido como ahora y poder dilucidar algunas cosas que tú, Margot, Teiser y Daniela lo han dicho. En realidad ha estado bonito la sesión porque han participado más chicos y porque, bueno, ha sido como un conversatorio con el ponente, ¿no? Y esperamos que también las próximas sesiones se sumen Luis, Dayana, los demás chicos y puedan participar de la misma manera. Gracias a ti por la sesión, por brindarnos tu tiempo y la exposición, y gracias a los chicos que han participado aportándonos con mayor conocimiento. En todo caso, ha culminado la sesión. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Cuídense, chicos. Buenas noches.